Hola, su profesora Ángela Silva en esta ocasión les va a hablar acerca de las técnicas de comprensión lectora. La lectura es importante para cada ámbito de nuestro desarrollo como seres racionales. Aunque sea un proceso más extenso, es necesario llevar a cabo alguna técnica de comprensión lectora. Asimismo, es necesario que supervisemos el hábito de la lectura y el estudio. La comprensión lectora es el proceso a través del cual se otorga sentido a un texto a partir de las experiencias que tiene el lector, la información del texto y las condicionantes del contexto. Técnicas para el desarrollo de la comprensión lectora. Primero que nada, las buenas condiciones ambientales. Debemos tomar en consideración el espacio donde vamos a leer. Ampliar el campo de visión. Hacer un reconocimiento. Con la vista observamos qué es lo que está alrededor del texto, si tiene imágenes, palabras resaltadas. Demasiadas fijaciones o detenciones de la mirada en cada línea. Debemos evitar hacer eso. Vocalizaciones. Si estamos leyendo en silencio, no hay que mover los labios. Regresiones o vueltas atrás por pérdida del rastro en la lectura. En ocasiones nos encontramos con que nos distraemos y nos devolvemos constantemente. Hay que evitar este error. Niveles de comprensión lectora. Literal o básico. Aquí solamente identificamos la información tal cual y como aparece. Inferencial o interactiva. Nos permite obtener nueva información, determinar el propósito del texto que estamos leyendo y formularnos algunas conclusiones. Nivel crítico permite la relación del texto con la realidad, evaluar la organización textual, la posición personal que tenemos como lectores, podemos formularla, asimismo podemos formular nuestros propios juicios y argumentos a favor o en contra del texto leído. Estrategias de comprensión lectora. Existen unas antes, durante y después de la lectura. De las estrategias que se ponen en práctica antes, estas tienen como propósito activar los conocimientos previos. A través de ellas podemos analizar el título del texto, identificar el tipo del texto, si es un cuento, mito, fábula, leyenda, determinar las predicciones acerca de qué se trata el texto, determinar el propósito de la lectura que vamos a realizar. De las estrategias durante tienen como propósito procesar la información para establecer imágenes mentales acerca de lo que se lee, lugares, personajes, acciones, motivos, identificar y apuntar información importante e ideas relevantes, buscar el significado de las palabras que no conocemos. Esto es esencial al momento de una lectura comprensiva. Después, el propósito es revisar y comprender el contenido para ampliar los conocimientos como lectores. Y nos permite recordar los conocimientos abordados, nuestros contenidos, los apuntes, hacer esquemas, hacer resúmenes, hacer mapas mentales, releer. Como decíamos antes, durante y después de la lectura tienen algunas técnicas, entre las cuales cabe destacar el propósito, conocimiento previo, anticipación, preguntas. Durante el monitoreo, remediales, clarificación, la inferencia, visualizar y el apoyo de pares, es decir, de las personas que tenemos cerca. Después de la lectura es discutir entre amigos el tema, resumir, parafrasear, ampliar el contenido o resolver problemas. La inferencia como técnica consiste en el análisis de la información textual para deducir otra información que no está dicha expresamente en el texto. La inferencia es el proceso lógico por el cual podemos hacer explícitas las implicaciones que están dentro del texto y que por supuesto a partir de lo que el texto nos dice nosotros podemos
lo que... Establecer un propósito para leer. ¿Con qué propósito pueden leerse los siguientes textos? Por ejemplo, una circular, un informe, un menú, un currículo, una novela, un letrero. Un propósito para leer. Tener claridad acerca de qué se quiere lograr con la lectura, así como tener una visión de la tarea de la lectura en que se está comprometido, son puntos claves para seleccionar las estrategias adecuadas en cada una de las situaciones. Activación del conocimiento previo. Imagina que a tus manos llega un texto titulado El Quijote de Cervantes. Pregúntate, ¿qué sabes ya sobre Cervantes y sobre su obra? ¿Qué quieres saber de él y qué necesitas aprender? El recordar la información que ya nosotros tenemos procesada y almacenada nos ayuda a vincular el conocimiento nuevo con el que ya tenemos. Anticipar es intuir de qué va un texto antes de leerlo, de qué se trata antes de leerlo. Para anticipar, debemos activar la información que ya tenemos sobre el tema o nuestras experiencias previas de la lectura. Hacer preguntas. Hacer preguntas puede ser más estimulante que responder las preguntas del profesor. Las preguntas pueden hacerse antes o durante la lectura. Puedes formular algunas preguntas sobre cualquier texto. Automonitoreo. El lector debe darse cuenta de su propio grado de comprensión y debe saber qué hacer cuando el texto no calza con lo que él cree que es correcto. Autocorrección. El lector es capaz de ver sus propios errores y relee el texto porque le parece que contradice sus propias predicciones o sus supuestos. Clarificación. Consiste en explicar aspectos confusos del texto provocados por un vocabulario desconocido, conceptos no bien desarrollados, falta de conocimiento previo usando estrategias como relectura, discusión con pares, es decir, con las personas que tenemos cercanas, en este caso nuestros familiares o profesores, y consultar otras fuentes de referencia. A veces, después que ya tenemos una referencia, una información, nos vamos a consultar una nueva y tendemos a confundirnos porque tienen otros puntos de vista distintos. Hay que tener cuidado con esto porque cada autor maneja la información a su manera según lo que ya hemos venido manejando, según los conocimientos. Inferir. Esta consiste en practicar una lectura activa haciendo inferencias para explicar el texto, para hacer conjeturas o predicciones, para extraer conclusiones, resumen, hacer valoraciones y otras. Visualizar. Esta estrategia consiste en crear, mientras se lee, representaciones mentales o imágenes sobre los contenidos del texto. Apoyo de los pares, que en este caso hablamos de pares nuestros familiares porque no estamos en el aula, sino estaríamos hablando de los compañeros. Esta estrategia consiste en que los estudiantes se ayuden unos a otros cuando leen para aprender, toman turnos de lectura, aportan cada uno sus conocimientos previos, discuten y comparten inferencias e interpretaciones. Discusión. Estrategia válida para todo proceso de lectura. Consiste en conversar del texto con otras personas que lo hayan leído con el propósito de entenderlo. Resumen. Es la capacidad de leer y escuchar un texto y luego condensarlo mediante la producción de un texto escrito u oral que contenga las ideas principales y detalles o hechos de soporte que sean relevantes. Para resumir, debes hacerte preguntas acerca de la idea principal. Expresar las ideas con tus propias palabras usando oraciones completas. Usar organizadores gráficos, mapas mentales o esquemas como ayuda para resumir el texto.
Usar el conocimiento sobre las estructuras mentales como ayuda para la autoevaluación. En ella, el lector evalúa, después de leer, el grado de comprensión alcanzado y toma decisiones de acuerdo con sus objetivos sobre qué hacer. Leer para aprender. Aquí, la intención es reproducir la información y o usar la información aprendida para resolver problemas, tomar decisiones, formular planes, aplicar los conocimientos en contextos distintos a los del aprendizaje, es decir, transferir los conocimientos a otros ámbitos. Lectura crítica. El lector crítico es un lector autónomo e independiente. Puede distanciarse del texto, preguntarse por el autor y sus puntos de vista, reconocer los distintos enfoques y tiene conciencia de sus capacidades como lector. Es todo por ahora. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.